Hola, hoy desde mi casa quise hacer un breve análisis sobre los impactos que las pandemias tienen sobre la seguridad y la defensa de los estados. Imagínense ustedes qué tan difícil puede ser combatir hoy una pandemia en un mundo globalizado, donde los intercambios comerciales, los flujos migratorios, los contactos humanos son infinitamente más estrechos que antes. Hoy combatir una pandemia básicamente es ir en contravía de la globalización. Por eso es tan difícil tomar a veces decisiones para responder a este tipo de eventos, a este tipo de amenazas. Sin embargo, hay que tomarlas y hay que tomarlas pronto. Estados Unidos, por ejemplo, demostró que aunque algunas de las decisiones tomadas fueron criticadas políticamente, ha servido para tratar de responder positivamente a los retos que la pandemia le ofrece hoy al gobierno Trump. Sin duda alguna tiene un desgaste político, sin duda alguna no va a ser 100% eficiente una decisión, pero es una decisión que se tiene que tomar de una manera rápida para tratar de evitar esa multiplicación o ese crecimiento geométrico que una pandemia tiene. Y hay que recordar que cuando hablamos de la seguridad y la defensa de un Estado, tenemos que hablar también de la seguridad y la defensa de sus instituciones y de sus ciudadanos. Y hoy estamos viendo justamente un reto directo a la supervivencia de los ciudadanos de un Estado. Estoy absolutamente seguro que Italia no había visto una tasa de mortalidad tan alta en ningún ataque terrorista, en ningún evento de la posguerra fría, y muy seguramente vamos a encontrar un parangón hasta la Segunda Guerra Mundial. Así de grandes son las cosas. Entonces es necesario garantizar esa seguridad y supervivencia, pero hoy en un entorno global es mucho más difícil que antes. Tratar de limitar, por ejemplo, los intercambios económicos, no solamente los humanos y los migratorios, sino los intercambios económicos, afecta sustancialmente las economías de los estados que dependen del comercio internacional y de los acuerdos de libre comercio. Y es que seguridad y defensa no son solamente elementos militares, seguridad y defensa también es seguridad económica, también es abastecimiento. Y si una economía depende de productos importados, hoy en un mundo donde se tienen que cerrar fronteras, pues sin duda alguna su economía se va a resentir. Si una economía depende fundamentalmente de las fluctuaciones de las monedas extranjeras, pues sin duda alguna hoy la economía se va a resentir. Por lo tanto, llega un momento en el cual los estados tienen que escoger entre algo que se llama interés nacional, o sea, la supervivencia de su propio estado y su propia población, frente a algo que también es importante, sin duda alguna, pero que yo creo que para la mayoría de los gobiernos en el mundo está en segundo lugar, que es ese fortalecimiento económico, esa economía. Es necesario reaccionar cuanto antes para poder encargarse de la economía y no al revés, encargarse primero de la economía para reaccionar después sobre la seguridad y la integridad de la población. Es por esto que viene un segundo reto, y son los retos para los organismos de seguridad de los estados. Frente a una pandemia, por ejemplo, los organismos de inteligencia muy poco pueden hacer. Los cuerpos de policía muy poco pueden hacer a la hora de prevenir o evitar que esta situación se dé. Se vuelven más reactivos y no tanto proactivos, y eso no es el ideal. Es necesario reorganizar esos paradigmas de seguridad y defensa para tratar de encauzar nuevamente los cuerpos de seguridad de los estados de tal manera que puedan enfrentar este tipo de amenazas como enfrentan eficientemente cualquier otro tipo de amenazas tradicionales. Quedó claro hoy en el mundo que no fue un ataque nuclear, quedó claro hoy en el mundo que no fue un ataque terrorista lo que iba a diezmar la población. También hay que tener claro, hablando de ataques, que se hizo evidente otra cosa, y es la letalidad que un ataque biológico, que un arma biológica puede tener hoy en el mundo. Mucho más eficiente que un ataque terrorista para alguna organización criminal resultaría básicamente soltar o regar, contaminar un área determinada con algún virus de una letalidad supremamente alta, que sin embargo, gracias a su letalidad alta, no permite un contagio mucho más allá del objetivo planeado, por ejemplo. Entonces, aquí aparecen retos sustanciales para los estados y sus cuerpos de seguridad, cómo reaccionar frente a lo que hoy estamos viendo, cómo hacer un ejercicio de lecciones aprendidas y cómo reencauzar esas fuerzas de seguridad y esas doctrinas para tratar de enfrentar estas amenazas. Un tercer elemento, ya aplicable justamente para la región latinoamericana, es que ese divorcio entre lo político y la seguridad y la defensa se tiene que romper. Hoy, por ejemplo, en muchos estados latinoamericanos, los ejércitos y las policías están como elementos de acompañamiento para la gestión de la crisis, más no como actores activos. Y no porque ellos hayan renunciado de pronto a esto, no, sin duda alguna no. Estas fuerzas de seguridad están prestas para tratar de ayudar a la población. Pero
ese divorcio entre lo civil y lo militar, entre lo político y lo militar, impide que en los planes de gobierno de los gobernantes se incorporen justamente a las fuerzas militares como elementos a engranar para responder a este tipo de amenazas. Es necesario reorganizarlo y es necesario reconfigurarlo, sobre todo porque desde allí se pueden soportar, por ejemplo, procesos logísticos que hoy están sobrecargados. Hoy hablamos de desabastecimiento en algunas regiones del país y esa sobrecarga se puede resolver justamente con esa estructura de las fuerzas de seguridad de los estados, esa sobrecarga logística. También ese tema de control migratorio, también ese tema de inteligencia para prevenir de pronto agresiones contra las instituciones o los ciudadanos. También el resto de la estructura militar para tratar de generar un apoyo, un acompañamiento en función de la sociedad y la población. Es la hora entonces de hacer una discusión para cerrar sobre el interés nacional y la razón de Estado. Es necesario que los estados, particularmente Colombia, definan su interés nacional. El interés nacional no lo definen dos artículos de la Constitución. El interés nacional es lo que mueve justamente la seguridad y la supervivencia de los estados, y en este caso de Colombia. Y la razón de Estado son las acciones que se toman en función de la defensa de ese interés nacional. Cerrar un aeropuerto puede entenderse básicamente como un elemento para proteger el interés nacional, por lo tanto se puede entender como una razón de Estado. Bloquear el acceso de extranjeros al país se puede entender en estas condiciones como una razón de Estado. Y las razones de Estado no se discuten, las razones de Estado se toman en función de la protección del interés nacional. Por esa razón es fundamental que todos los estados lo definan. Y esta crisis lo que nos ha demostrado es que no hay una definición precisa, al menos en Colombia, del interés nacional. Insisto, el interés nacional no son dos artículos de la Constitución. El interés nacional es el resultado de una discusión entre las fuerzas vivas del Estado, donde se encuentra en qué elementos o sobre qué elementos descansa la vida, la seguridad y la supervivencia, tanto estructural como mítica, de un Estado y su nación. Y eso aquí parece que todavía no se ha dado. Muchísimas gracias.